Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque podemos estudiarla, Señor, ahora que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestro corazón esté inclinado, Señor, a escucharla, pero sobre todo obedecerte. Que nuestro corazón, Señor, y nuestras actitudes y lo que hagamos, Señor, sea de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Señor, y lo que nos enseñarás esta mañana. Que tu Santo Espíritu sea quien hable, Señor, y cierra mi boca si es que voy a hablar solo de mis pensamientos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como venimos haciéndolo, hermanos, vamos a continuar allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a empezar este capítulo 9 de Primera de Corintios. Y como ya lo habíamos dicho al iniciar esta serie de sermones sobre Primera de Corintios, Pablo, al escribir esta carta, estaba pensando en 7 pecados que estaba cometiendo la iglesia. 7 asuntos que la iglesia estaba trayendo en ese momento, que la iglesia estaba cometiendo en esos momentos, 7 errores, que finalmente es pecado, hermanos, de lo que le estaba pasando ahí en esa iglesia. Tenían problemas en sus relaciones personales, había divisiones, tenían problemas en sus matrimonios, tenían problemas con la idolatría, tenían esta serie de asuntos que se estaban manifestando y que estaban estorbando el evangelio en la iglesia. La iglesia le mandó preguntar sobre estos asuntos y Pablo les empieza a responder a través de esta carta. Y en este capítulo 9, Pablo va a entrar en un asunto muy específico. Va a hablar acerca del materialismo, hermanos, acerca de la actitud materialista que tenía la iglesia. La iglesia tenía una actitud muy materialista porque vivían en una ciudad muy próspera. Corinto en esa época era una ciudad comercial, era una ciudad donde se comerciaba mucho, era un paso, está ¿cómo se llama? Está en un istmo. Hoy ya hay un canal, ¿verdad? Pero es un istmo donde se cierra la península griega, y ese istmo de anchura solo tenía, creo que 11 kilómetros o 16 kilómetros más o menos. Entonces por ese istmo pasaban barcos para no darle la vuelta. Entonces sacaban los barcos del mar, los rodaban en unos troncos y los pasaban del otro lado. Entonces había mucho comercio, había gente muy próspera en esta ciudad. Seguramente muchos hermanos de la iglesia eran gente muy próspera, pero eran gente muy materialista, hermanos. Y Pablo va a hablarles acerca de este asunto en este capítulo 9. Fíjense nada más cómo eran. En la segunda Corintios se está recolectando una ofrenda para llevársela a los hermanos de Judea. Había un hambre en Judea y ahí se recolecta una ofrenda, ¿no? Hermanos más pobres como los filipenses ya habían dado su ofrenda, ¿verdad? Y resulta que los corintios estaban haciendo guajes, ¿no? Entonces Pablo les tiene que escribir en su segunda carta: no se me distraigan, hermanos, ¿verdad? Ustedes quedaron de dar su ofrenda, denla, ¿no? Porque la necesitan los hermanos de Judea. Esta actitud también se muestra en la cena del Señor. Pablo lo que les reprende en la cena del Señor es que decían, pues si me puedo ahorrar una comida, llegaban sin comer, ¿no? O sea, ese día no comían, ¿verdad? Pues para comer allá en la iglesia. Y entonces, pues imagínense, llegaban con hambre y se arrebataban ahí la comida. Y es exactamente una actitud materialista lo que mostraban estos hermanos de Corinto. Y Pablo les va a hablar aquí de esta actitud. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer en nuestras vidas para no tener una actitud materialista? La Biblia nunca está en contra, hermanos. Nunca está en contra de que seamos prosperados. Dios nos prospera. La Biblia nos dice que Dios espera que seamos prosperados. La Biblia habla del hombre próspero. Grandes hombres de la Biblia fueron hombres prósperos, pero lo que la Biblia sí condena es una actitud materialista, una actitud en donde no podemos ser generosos, no podemos, como dice Pablo, el dinero se convierte en un Dios en nuestras vidas. El dinero
termina ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Y sabe que, hermanos, no es muy diferente a lo que pasa hoy. No es muy diferente. De hecho, hoy, como los corintios, vivimos en una era muy materialista, muy materialista. Y precisamente Pablo va a hablarnos acerca de cómo podemos combatir esto en nuestras vidas. Y nos va a decir Pablo que hay 3 actitudes en nuestra vida que podemos tener para combatir el materialismo que pudiéramos tener. 3 actitudes que nos permiten no caer en la trampa del materialismo, que nos permiten no vivir una vida centrada, ¿verdad?, alrededor de las cosas materiales. E insisto, no es que esto sea malo, no es que trabajar, hacer negocios, prosperar en su trabajo sea malo, hermano. No es malo, no es incorrecto. Lo incorrecto es que esto sea el centro de nuestra vida, que esto sea por lo que nos mueve nuestra vida. Y Pablo, al hablar de estas 3 actitudes, nos dice que la primera actitud que debemos de tener, bueno, primero vamos a leer este pasaje, vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Pablo escribe: no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor, a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey de trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio en el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Vamos a ver estas 3 actitudes, hermanos, que nos van a advertir para no caer en la trampa del materialismo. Y la primera actitud tiene que ver con un espíritu sumiso, con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de sumisión a Cristo, al evangelio, de sumisión a la palabra de Dios, de sumisión a otros creyentes, de una actitud de sumisión en nuestra vida, una actitud de sujetarnos a lo que dice Dios, a lo que dice su palabra, una actitud de humildad en nuestras vidas. Para esto debemos de entender que Dios estableció ciertas autoridades en nuestras vidas. Dios estableció autoridad en nuestras vidas. Obviamente la autoridad de la palabra de Dios, pero digamos que Dios estableció autoridades visibles. Primero estableció el hogar, hermanos. El hogar es una autoridad bajo la cual debemos someternos y bajo la cual debemos sujetarnos. En el hogar está bajo la sujeción de Cristo y nosotros debemos estar sujetos bajo
bajo nuestro hogar. Entonces, no quiere decir que si soy hombre yo sí puedo ser chino libre, ¿verdad? Con lo que pasa en mi hogar. No, hermanos. Aún yo como hombre debo estar sujeto a mi hogar. Dios ha delegado su autoridad en nuestros hogares. Dios estableció también el gobierno humano. El gobierno que vemos humano, ¿verdad? El gobierno, ahí en Romanos 13 nos dice que es autoridad. Puede ser que el gobierno sea malo, puede ser que el gobierno no estemos de acuerdo con el gobierno, puede ser que el gobierno sea abusivo, pero finalmente nos tenemos que sujetar a las autoridades del gobierno. Y esto lo hace Dios para protegernos, hermanos. Aunque usted no lo crea, Dios delega su autoridad en el gobierno humano para protegernos y para que haya un orden. Si no hubiera un gobierno, por malo que sea, no habría orden. También Dios estableció a la iglesia local como fuente de autoridad, también para protegernos, hermanos, y para que haya orden en nuestras vidas. La iglesia local, Dios le ha delegado autoridad para que nosotros nos sujetemos a nuestra iglesia local. En la iglesia local, no porque yo sea el pastor puedo hacer lo que a mí se me da la gana. No, hermanos, yo tengo que sujetarme a la iglesia local y cada uno de nosotros nos tenemos que sujetar a la iglesia local y saber que la iglesia local es autoridad sobre nuestras vidas porque es el cuerpo de Cristo. Y también la iglesia local está para protegernos, para que haya orden, para cumplir la gran comisión, para desarrollar nuestros ministerios y nuestros dones. Para eso está la iglesia local. Los corintios no entendían este espíritu de sumisión. Los corintios eran personas que se rebelaban, no entendían que había sumisión en el hogar, por eso tenían tantos problemas en el matrimonio, no entendían que había sumisión a las autoridades, por eso tenían otro tipo de problemas, y no entendían que tenía que haber sumisión a la iglesia local, por ello también estos pobrecitos hermanos tenían tantos problemas. Y no entendían esto, hermanos, porque resulta que la iglesia empezó a murmurar en contra de Pablo. Los corintios empezaban a murmurar en contra de Pablo. Empezaron a decir, oye, ese Pablo nada más le interesa el dinero, ¿verdad? Pero fíjense, déjenme decirle algo de la murmuración que es muy curioso. La murmuración, ¿sí? Déjeme decirle esto, la murmuración refleja nuestra estupidez. Y perdóneme por la palabra que uso, hermano, discúlpeme, pero la murmuración refleja nuestra estupidez. Los corintios, fíjense nada más, o nuestra poca inteligencia, llámele como quiera, hermano. Y discúlpeme la palabra, pero es así, tristemente. En la murmuración ya no pensamos, hermano, simplemente pasamos el chisme. Nos lo traen y lo pasamos. Pablo nunca había tomado una ofrenda de los corintios. Nunca. Pablo nunca, fíjense, por ejemplo, los filipenses le mandaban ofrendas a Pablo y Pablo se las agradece a los filipenses. Pablo nunca tomó una ofrenda de los corintios y los corintios dijeron que él hacía el ministerio por dinero. Dígame si no eran estúpidos. Pero es que en la murmuración, hermanos, ya no pensamos. No analizamos. Alguien me viene con un chisme y en lugar de decir, a ver, voy a pensarlo bien, independientemente de que yo lo pase, pero yo digo, a ver, pensemos, Pablo nunca ha pedido una ofrenda, Pablo nunca le hemos dado una ofrenda, Pablo nunca ha pedido dinero para traernos el evangelio. ¿Cómo es que ahora dicen que lo hace por dinero? Esa es la estupidez de la murmuración, hermanos. Y tristemente caemos en esa estupidez cuando nos llega un rumor, ¿verdad? Una murmuración y la pasamos al siguiente. Y esto era lo que pasaba con los pobrecitos corintios. Y era porque no tenían sumisión, no sabían sujetarse a su iglesia, no sabían sujetarse a sus familias, no sabían vivir con autoridad en sus vidas.
Siempre tenemos la tendencia, hermanos. Fíjense que sí nos sujetamos, pero siempre tenemos la tendencia de sujetarnos a la autoridad incorrecta. ¿Y sabe qué es lo peor? Que siempre esta autoridad es la peor. Nos podemos sujetar a muchas autoridades, a otras autoridades, pero es la autoridad incorrecta. Desde Edén ha pasado esto. Adán y Eva, en lugar de sujetarse a la autoridad correcta, que era la autoridad de Dios, y obedecer a esa autoridad, decidieron sujetarse a la autoridad incorrecta. Cuestionar la palabra de Dios, sentirse como Dios sin Dios y caer en lo que cayeron. Pablo hace 4 preguntas retóricas. Una pregunta retórica es: la pregunta tiene la respuesta en sí misma y no necesita que la respondamos, por eso se llama retórica. Tiene 4 preguntas retóricas para establecer su autoridad. Él era apóstol. ¿No soy apóstol?, dice en el versículo 1. ¿No soy apóstol? Los apóstoles como Pablo solo existieron en el siglo I, hermanos. Porque la condición para ser apóstol era haber visto al Señor Jesucristo. Por eso dice, es haber visto al Señor Jesucristo. Apóstoles como Pablo hoy no hay, hermanos. Hoy por ahí hay gente que se dice apóstol. A veces no he entendido por qué, pero apóstoles como Pablo, como Pedro, como los apóstoles del primer siglo no hay. Ese ministerio apostólico terminó cuando murió Juan, el evangelista. Pablo dice: no soy apóstol, no soy libre. Uno de los asuntos que tenían los corintios es que ellos se sentían muy libres, como ahora, ¿no? Yo soy libre de usar mi vida como yo quiero, yo soy libre de usar mi cuerpo como yo quiero, ¿verdad? Vemos a mujeres enloquecidas e histéricas gritando: yo soy libre de usar mi cuerpo como yo quiera. Y esa actitud estaba en los corintios. Es la actitud de: no tengo autoridad en mi vida. Y los corintios así eran. Por eso Pablo les dice: no soy libre como ustedes. Pablo siempre había dicho que él era esclavo de Jesucristo. Por eso le digo, esta es una pregunta retórica. Estaba enfrentando una actitud de los corintios de su falta de sumisión. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro. Era algo que los corintios no podían decir. Era algo que muchos líderes de la iglesia del primer siglo no podían decir. Pablo había visto al Señor Jesucristo. Se lo encontró en el camino a Damasco y después dice que él fue discipulado directamente por el Señor. Esa es mi opinión. Mi opinión es que él vio después al Señor Jesucristo. El haber visto a Jesucristo le daba su condición de apóstol y de autoridad. Los apóstoles en el primer siglo tenían una autoridad especial durante el primer siglo. Yo soy pastor, hermanos. Yo no tengo una autoridad especial sobre ustedes. Formal no tengo una autoridad especial sobre ustedes. Mi única autoridad sobre ustedes es porque me respetan o por el cariño que me tienen, que se los agradezco porque es inmerecido, pero no tengo ninguna autoridad formal sobre ustedes, salvo la que ustedes me quieran otorgar, pero si no, yo no puedo, yo no tengo una autoridad como la tenían los apóstoles en este siglo, en este primer siglo. Fíjense, no soy apóstol, está estableciendo su autoridad. No soy libre como ustedes. ¿Soy libre como ustedes? ¿No he visto al Señor Jesucristo? ¿A Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo está estableciendo: vosotros sois mi obra en el Señor. Si ustedes, fíjense qué tontos los corintios, si ustedes son algo en el Señor Jesucristo, ha sido por la obra que yo hice allí en Corinto. Hay otras cartas donde Pablo vemos humildad.
Allí en Filipenses, ¿verdad? Dice que él era hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, él dice que todo eso es basura, que todo eso lo podían tirar a la basura. Pablo era una persona muy humilde. Y en esta carta, con esa misma humildad, pero con la verdad que tenía de su lado, Pablo estaba estableciendo su autoridad. Y el absurdo, fíjese nada más, por eso le digo que los murmullos, la murmuración nos hace estúpidos. No es que lo seamos, nos hace estúpidos. Porque criticar a Pablo era estúpido porque por él habían recibido el evangelio. Él sí tenía una autoridad sobre la iglesia. Formal, venida de Dios. Dios lo había constituido apóstol. Fíjense nada más qué absurdo. Por Pablo conocieron el evangelio los corintios. Y sin embargo, lo estaban criticando. Y la crítica era esa, hermanos. Ay, es que ese Pablo, ¿verdad? Esto de venir y mandarnos cartas y de traer el evangelio, lo que pasa es que lo hace solo por dinero. Esa era la crítica que le hacían a Pablo. Es que él lo mueve la lana, ¿verdad? Y por eso hace todo esto. Cuando nunca Pablo había recibido una ofrenda de los corintios. La sumisión a la autoridad nos ayuda a pensar con claridad y evitar errores, hermanos. Esto es una verdad, hermanos. Sujetarnos a la autoridad de nuestra familia, a la autoridad del gobierno, a la autoridad de nuestra iglesia local, nos ayuda a pensar con claridad y no hacernos estúpidos, hermano. Perdón que siga usando esa palabra, pero no encuentro otra. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Pablo dice, él era apóstol donde quiera que fuera, pero dice, si para otros no lo soy, porque había quien no reconocía el apostolado de Pablo, dice, si para otros no lo soy, no me importa, para ustedes sí. Para ustedes yo sí soy apóstol, y soy apóstol porque Dios me constituyó en apóstol y tengo autoridad sobre ustedes. Punto. Establecer autoridad, reconocer autoridad y tener sumisión nos ayuda a pensar con claridad. Cuando la gente murmura, cuando la gente critica, es claramente personas que no están bajo autoridad. Hermanos que no están bajo autoridad. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y ahora sí, aquí Pablo va a establecer su defensa. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Saben qué les estaba diciendo? Este capítulo 9 tiene muchas preguntas que tienen un poco de sarcasmo. Ante la estupidez de los corintios, Pablo se permite ser un poco sarcástico. Porque esta pregunta parece que se la hace a tontitos, ¿no? No sé si ustedes lo notan. No sé si lo notan. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Imagínense que yo le digo a David, mi querido David, tú no tienes derecho de comer ni de beber. O sea, en general, no aquí o en cualquier. Tú no tienes derecho ni de comer ni de beber. Pues se me muere de inanición, mi pobre hermano. Pablo era lo que le estaba diciendo. Con estas preguntas les estaba haciendo ver lo estúpidos que eran. Siendo cierto sarcasmo. Estaba siendo un poquito sarcástico Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Les decía a los corintios, ¿y qué creen ustedes? ¿Que yo oro a Dios y aparece la comida? ¿O cómo creen que yo como? ¿O cómo creen que la comida llega a mis manos? Claro que necesito dinero. En todo caso, necesito dinero para comprar comida y para comprar bebida.
Pero Pablo les estaba haciendo preguntas como para ver, déjenme decirle, preguntas que me parece que estas preguntas eran como pegarles aquí, ¿no? Paz, ¿que no tengo yo derecho de comer y de beber? Mueve la maceta, chaparrito. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Él era soltero, él no traía una mujer, pero tenía ese derecho. Y en todo caso lo que les está diciendo, yo necesito, digo, las mujeres no comen aire, hermano. Yo lo veo, ¿no? Todos los meses que doy el gasto me doy cuenta que mi esposa y mi niña no comen aire. Pablo lo que le estaba diciendo, entonces no necesito tampoco dinero para mis necesidades. O sea, porque no traigo una mujer, porque no traigo una mujer conmigo, ¿creen que yo vivo del aire o de dónde creen que yo obtengo mi dinero para mis necesidades? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Estaba siendo un poquito sarcástico Pablo. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, solo yo y Bernabé debemos de trabajar sin que nadie nos pague. O sea, debemos de trabajar, ¿verdad? Gratis. En el fondo era lo que estaba diciendo Pablo. No tenemos derecho de no trabajar. ¿Se dan cuenta cómo con estas preguntas les estaba estableciendo su autoridad y les estaba mostrando cuán tontos eran con sus críticas? Hermanos, ser sarcástico no es bueno. Pero Pablo estaba haciendo, a veces hay que hacer preguntas que nos muevan. Y Pablo estaba haciendo esas preguntas. Pablo estaba diciéndoles, ¿qué tienen en la cabeza, hermanos? Yo como ustedes tengo necesidades, necesito comer, necesito beber, necesito suplir mis necesidades. ¿Y ustedes pretenden que yo trabaje gratis? Me levanta la mano, hermanos. Hombres, habrá mujeres que sí trabajan gratis, relativamente. Pero normalmente un hombre de aquí que mantiene una casa que trabaja gratis. Y si ve una mano levantada, hermano, ahorita le digo, ¿dónde está su error? Porque trabajamos y podemos decir qué es lo que yo amo hacer, qué es lo que me gusta hacer, qué barbaridades, para lo que yo nací. Pero al final del día, hermano, trabajamos para obtener dinero, para suplir nuestras necesidades. Punto. Y esto era lo que hacía Pablo. Estaba estableciendo su autoridad y estaba mostrándole a los corintios cuán estúpidas eran sus críticas. Segunda actitud que Pablo nos dice que debemos tener para no caer en la trampa del materialismo. Segundo asunto que debemos poner en nuestra vida, la necesidad de tener un espíritu generoso. La necesidad de tener un espíritu generoso. De poder dar, hermanos, de dar. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿No estaba siendo sarcástico Pablo? Imagínense, vamos a la guerra, hermanos. México ha sido invadido por como 2 o 3 países, ¿verdad? Y nos vamos a la guerra, David, vámonos a la guerra. Nuestro país nos necesita, nada más que ahí te va, David, tienes que pagar tu avión, ¿no? Para ir al campo de batalla. Por cierto, el rifle vale como 8,000 pesos, ¿no? Ahí te paso la factura. Tu uniforme y tus cosas son alrededor de 10,000 pesos, más tu manutención son como con 100,000 pesos, hermano, tú vas a pagar para irte a la guerra. ¿Le suena lógico esto? ¿Le suena lógico? Pobre de mi hermano, ¿verdad? Pues dice, ¿yo por qué? Ya lo agarré al pobre.
Es absurdo, hermano. ¿Cuándo han visto que la gente va a la guerra a sus propias expensas? Y era lo que Pablo les estaba diciendo. Es absurdo. Y déjeme decirle algo, mire, Pablo era predicador. Y les voy a decir una verdad. Tristemente, Pablo tenía que vérselas con un asunto que a través de todo el tiempo los predicadores, quienes predican la palabra, ¿verdad?, deben enfrentar. Los predicadores nunca, fíjese bien, escúchelo, los predicadores nunca llevan las de ganar. Los predicadores nunca llevan las de ganar. Nunca, hermanos. Quien predica la palabra nunca lleva las de ganar. Sí, porque el carro es muy lujoso, porque no es tan lujoso, porque vive en una casa grande, porque vive en una casa chica, porque la esposa se viste de una manera, porque la esposa se viste de otra, porque los hijos son demasiado cristianos, porque no son demasiado cristianos, pero la realidad, hermanos, es que siempre alguien se va a molestar con la forma de vida de quien predica la palabra. Siempre, hermanos, siempre. Si yo les platicara los rumores que me llegan acerca de mí, de mi esposa, de mi hija, sería absurdo, hermanos, que yo les platicara. Pero nunca, quien predica la palabra nunca deja contentos y siempre llevamos las de perder. Y Pablo lo que estaba diciendo decían que Pablo lo hacía esto por dinero, como ya les decía. Y entonces Pablo, porque así ha sido a través de todo este tiempo, ¿verdad? Pablo ahora les da 5 razones de por qué el ministro del Evangelio tiene derecho a recibir compensación por lo que hace. 5 razones por las que el ministro del Evangelio tiene derecho a recibir compensación por lo que hace. Pablo sabía que tenía que enfrentar las críticas, no obstante eso, él tiene que decirles por qué él tenía derecho a recibir compensación por lo que hace. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Sabe por qué, hermano? La primera razón, porque el sentido común así lo exige. Es sentido común, hermano. O a usted llega alguien que tiene vacas lecheras, ¿verdad? Llega con usted en la mañana y le dice, hermano, señor fulano de tal, vengo regalando la leche, ¿verdad? La vengo regalando, pues porque yo regalo leche. ¿Sí así pasa, hermanos? ¿Le pasan a regalar a usted la leche? No. O sea, vienen así y le regalan la leche. O usted va al tianguis, ¿sí? Y los agricultores, ¿no?, van y le regalan los jitomates, los huevos, las verduras, se las regalan, hermano, ¿verdad? No, hermano. Quien apacienta el ganado, ¿verdad?, vive de sus frutos. Hace usufructo del ganado y el usufructo es convertirlo en dinero. Quien siembra una viña le saca dinero a la viña. ¿No es evidente? Entonces Pablo dice, el sentido común así lo exige. Versículo 8 y 10. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? O sea, primero dice, esto lo digo como hombre, como diciendo, a ver, saquen sus neuronas a orearse 2 minutos. El sentido común dice que si yo trabajo en la viña, es natural que usufructue la viña. Ok, esto es como hombre, pero ahí les va. La ley también lo exige. La ley también lo exige. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey de trilla.
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. La ley decía, no pondrás bozal al buey de trilla. ¿Y para qué no le ponían bozal? Para que mientras trillaba, lo que iba cayendo, el buey lo podía comer. Esa es la razón. Mientras el buey va arando, va trabajando, pues va comiendo, ¿verdad? De lo que hay ahí en la viña. Qué triste, hermanos, que Dios tiene más cuidado por los bueyes que las iglesias por sus ministros. Y estos de Corintio eran tan miserables, hermanos, tacaños y miserables, que les dolía, Ni siquiera le habían dado ofrenda a Pablo y ya estaban poniéndose los pelos de punta. Oiga, es que Pablo lo hace, ¿por qué le estamos dando? ¿Y por qué le damos? Y qué barbaridad. Y ese Pablo, mira nada más, lo hace por dinero. Y es que no sé qué, mira nada más, qué bien viaja en primera clase. No es posible si él... Hay hermanos que dicen esto, Muchas de las murmuraciones, qué barbaridad, como el pastor tiene ese carro, como fulano tiene esos carros. No, yo ya no voy a dar, si andan comprando esos carros, yo ya no le voy a dar a la iglesia. ¡Qué absurdo! Es una estupidez. Y Pablo aquí lo dice. Pero no era otra cosa, es su corazón miserable. No tenían una actitud generosa y es lo que Pablo está combatiendo. Tercera razón, el comercio natural así lo exige. ¿Usted contrata a un médico gratis, hermano? Cuando usted pide un servicio, ¿es gratuito? El médico, el plomero que le hace, el abogado que usted contrata, ¿es gratuito? Ya les voy a pasar mi factura, hermanos. Después de leer esto, les voy a pasar mi factura. Estaba haciendo cuentas, hermano. Mire, cuando a mí un cliente me contrata por hora, yo cobro más o menos, estaba haciendo las cuentas, promedio $100 la hora. Son algo así como 2,000 pesos. Mi hora. Para preparar un sermón, entre horas de estudio, y yo le dedico, no sé, porque a veces voy estudiando por tiempos, pero yo calculo unas 5 horas. Si usted me contrata como contador por hora, yo le voy a cobrar $100 la hora. Si usted me contrata como pastor, ¿le gusta 1,500 pesos? ¿No? Porque le hago un descuento del 25% a la iglesia. Entonces, eso quiere decir que por 5 horas yo les tendría que pasar una factura por 7,500 pesos, hermanos, por cada sermón. Sería lo justo, ¿no? ¿O no? ¿O porque usted sí contrata un médico y le paga 2,000 pesos la consulta, o 500 o 1,000, y a mí espera que esto que vengo a hacer y que le dedico horas, que le quito a mi negocio para dedicárselas a usted, se lo tenga que dar gratis? ¿Por qué usted supone eso? Mire, divídalo entre todos ustedes, 7,500 pesos, les tocarán como de a 5 o 10 pesos cada uno. Lo ponen todos los domingos y yo predico. ¿Cómo ven? Así de absurdo Pablo les dijo a estos cuates. ¿Les sonó absurdo, hermano? ¿Les sonó loco? ¿Les sonó loco, hermano? No está tan loco, No está tan loco, Piénselo. No lo voy a hacer, hermano. Como dice Pablo, allí en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. No lo voy a hacer, porque ese es para mí también mi galardón. Pero hermano, es lo que dice Pablo. Ustedes contratan médicos, contratan esto y les pagan. El comercio natural así lo exige. Versículo 13.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan? Los ritos del Antiguo Testamento así lo exigían. ¿Quiénes participaban del templo? Los levitas. ¿No ellos se llevaban una parte de todo lo que traía Israel? Se hacía el sacrificio, ¿verdad? Y los sacerdotes y los levitas se llevaban una parte de todo eso. La familia de Aarón tenía parte de esas ofrendas. Se comían es parte de esas ofrendas. Y finalmente el Señor mismo lo exige. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Probablemente usted tenga ahí una referencia, eso no es la referencia. No hay un lugar donde el Señor, en los Evangelios, donde el Señor haya dicho, los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero hermanos, donde dice Pablo que el Señor Jesucristo dice, más bienaventurado es dar que recibir, tampoco está en los evangelios. Pero gracias a Dios que esas dos frases del Señor Jesucristo, aunque no están en los evangelios, quedaron aquí en las cartas de Pablo. El Señor mismo, Jesucristo, lo exige. A quienes anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Pablo les decía esto? Porque los filipenses no tenían ese problema, ¿eh? Los filipenses se andaban tropezando para mandarle a Pablo dinero. Los filipenses eran más pobres, pero eran más generosos que los corintios. Pero Pablo le tiene que decir esto a los corintios porque eran unos miserables. Eran más ricos y caminaban con los codos, estos pobrecitos así. Porque eran unos miserables. Quien anuncia el evangelio, que viva del evangelio. ¿Sí? Hermano, con esto no quiero justificar los abusos que a veces hay, ¿no? Esos, ¿cómo se llaman? Esos disque líderes religiosos que son multimillonarios. No, hermano, no estoy hablando de eso. Es de vivir dignamente, ¿verdad? Es lo que Pablo dice. Pablo le dice a Timoteo, aquellos ancianos que trabajan en enseñar que sean dignos de doble honor, y no es que se nos inclinemos dos veces, hermano. Doble honor era doble paga. O sea, si algún anciano trabajaba en enseñar y en predicar, Pablo le dice a Timoteo, mira, que sean dignos de doble honor. Y hermano, esto no es para esta predicación no es para tratar de sacarles a ustedes dinero. No es esa mi intención. No es esa. Es simplemente, como les dije, es la necesidad de tener un espíritu generoso. A Pablo lo estaban acusando. Ese Pablo solo se mueve por el dinero. Y no era porque Pablo, insisto, Pablo ni siquiera recibía una ofrenda de los corintios. Ni siquiera era por eso. Era porque los corintios eran unos hermanos bastante tacaños. Y finalmente, para evitar la trampa del materialismo, necesitamos un espíritu consagrado. Finalmente, para evitar la trampa del materialismo, necesitamos un espíritu consagrado. Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ahí está. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Pablo establece sus derechos y porque él tenía derecho de que los corintios le dieran. Él tenía derecho de que los corintios le ofrendaran. Él tenía derecho de tomar de su dinero. Pero Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Tampoco les escribo esto para que ahora me empiecen a dar, le está diciendo Pablo. Porque prefiero morir
Fíjense lo que les dice Pablo. No, y además yo pensaré igual, de estos miserables no quiero nada. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Me da el corazón que eso decía Pablo, porque él recibió con mucho gusto lo que le mandaron los filipenses. Les da muchísimas gracias a los filipenses por lo que le mandaron. Dice, ofrenda en olor agradable, dice que fue la ofrenda de los filipenses, dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hay principios que están por encima de nuestros derechos personales. Hay principios que están por encima de nuestros derechos personales. Fíjense, Pablo tenía derecho de tomar de los corintios ofrendas, que lo mantuvieran, que contribuyeran a sus gastos, porque ellos eran su fruto en el Señor. Él había trabajado esa viña, él era un buey que había trabajado esa viña y tenía derecho a obtener de los corintios. Sin embargo, no usó ese derecho. Yo tampoco lo hubiera usado con los corintios, porque él sabía que el dinero era un tropiezo para esa iglesia. Pablo tenía claro que el dinero era un tropiezo para esa iglesia. No era un tropiezo para los filipenses, no era un tropiezo para otras iglesias. El dinero sí era un tropiezo para nuestros hermanos de Corintio. Y dice, este principio de no ser tropiezo, porque él lo dice, a judíos, a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este principio de no ser tropiezo a los corintios está por encima de mi derecho de obtener de ellos que me sostengan. Por eso Pablo de ellos no quiso nada. Nunca usó ese derecho. Dice Hechos que mientras estuvo en Corinto, él trabajó haciendo tiendas y él se mantuvo con sus propias manos. Con su propio trabajo se mantuvo Pablo, porque el principio de no ser tropiezo estaba por encima de sus derechos como apóstol. Versículos 16 y 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo no entró al ministerio por escoger una carrera, hermanos. Pablo no entró al ministerio porque era una profesión o para ganarse la vida. Pablo nunca entró al ministerio porque era una buena profesión, porque podía ganarse la vida, porque era una buena carrera, como debemos de escoger una profesión. Algo que nos guste y que nos permita mantenernos, que nos permita ganarnos la vida. Así es como debemos de escoger una profesión. Pablo no escogió una profesión, a él lo escogieron. A Pablo lo escogieron. Pablo entró al ministerio porque fue llamado, y esto es lo que dice Pablo. Yo estoy en esto, hermanos, no porque necesite que me den, no porque esta es mi profesión, no porque de aquí vivo. Yo entré en esto porque tengo un llamado del Señor Jesucristo. Versículo 17 lo explica más claro. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, o sea, está diciendo, si lo hago porque es una profesión, dice, recompensa tendré. ¿Cuál es su recompensa? Si esta es mi profesión, ¿cuál es mi recompensa? Pues que me paguen, ¿no? Pero si de mala voluntad, no es que lo hiciera a desgano, de mala voluntad quiere decir que no fue por su voluntad, fue porque el Señor Jesucristo lo llamó. Dice, la comisión me ha sido encomendada, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y ay de mí. Pablo no escogió el ministerio. Pablo no escogió anunciar el ministerio. Y esto es lo que les está diciendo a los corintios. Dios los escogió a ustedes. Dios no solo me escogió a mí, nos escogió a nosotros. Usted no entró en esto de ser cristiano, de tener un ministerio en la iglesia, porque es una profesión.
de lo que les está hablando aquí Pablo es de un espíritu de consagración. De un espíritu en donde todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, todo lo que pienso y todo lo que soy está al servicio de Dios. En un espíritu de consagración. Y el versículo 18 es un resumen de todo lo que dice Pablo. ¿Cuál pues es mi galardón? Pablo podría decir, ¿cuál pues es mi ganancia? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo está resumiendo que tenía un espíritu de sumisión a Dios para anunciar el Evangelio, de que tenía un espíritu generoso porque él entregaba el Evangelio gratuitamente, y si por entregar el Evangelio gratuitamente era para ganar a los corintios, lo haría de buena gana, gratuitamente. Y Pablo también tenía un espíritu de consagración porque estaba completamente dedicado y sabía cuál es el llamado que había tenido de Dios para anunciar el Evangelio. Estas tres son las actitudes, hermanos. Estas tres son las actitudes que nos protegen contra el materialismo. Un espíritu de sumisión, un espíritu generoso, una actitud generosa y una actitud de consagración. Una vida consagrada a Dios. Si tenemos, hermanos, si nosotros podemos tener estas tres actitudes en nuestra vida, si nosotros podemos tener estas tres actitudes en nuestra vida, seguramente será difícil caer en la trampa del materialismo, hermanos. ¿Verdad? Podrá seguir con sus negocios, podrá ser una persona próspera. Por supuesto que Dios nos ha dado todo y en abundancia. Seguramente muy prosperado por Dios, pero eso no será nunca el centro de su vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el amor que tú nos tienes, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque nos amas, Señor. Ahora te pedimos que, Señor, tú despiertes en nosotros, cambies nuestro corazón, pongas en nuestra vida estas tres actitudes, Señor. Danos un corazón sumiso, Señor. Un corazón humilde y sumiso, Padre Celestial. Danos un corazón, Señor, y una actitud de nuestro corazón generosa. Danos un corazón generoso, Señor. Y finalmente, danos un corazón consagrado a ti. Una vida consagrada a ti, Señor. Y de esta manera ayúdanos a entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de ti, Señor. Y que tú eres quien lo das y tú eres quien lo quitas, Señor. Que no es nuestra inteligencia ni nuestra habilidad, sino que eres tú, Señor. Y solo de ti dependemos en todo lo que tenemos, lo que hacemos y lo que nosotros emprendemos. Ahora, Padre, que tú nos lleves con esta actitud, Señor, durante esta semana, y que pensemos en esto que dice tu palabra para vivir una vida que no está centrada más, Señor, más que en tu palabra y en ti. Padre, gracias infinitas por el amor que tú nos tienes, Padre. Ahora, Padre, que el amor tuyo, Señor, ahora que nos despedimos, Padre, que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Que el amor tuyo, Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.